Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a Noticias Repretel. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta edición matutina. Hay que decirlo, segunda fumata negra en el Vaticano. Sí, el humo empezó a salir a eso de las 3:51 de la mañana, hora de Costa Rica, pero a las 11:51 de la mañana, hora en Roma, y este fue el momento. Es precisamente la segunda votación. Recordemos que la primera votación la tuvimos ayer, hora de Costa Rica, prácticamente como a las 12:30, quizás. Sí. Bueno, estábamos en medio del noticiero del mediodía cuando se dio la primera, el primer humo negro. Ahí empieza. Parecía blanco. Es la confusión y es que hay que esperar. Sí, ya lo hemos hablado que al principio, y bueno, si es de noche, se debe notar menos el humo negro, sí, ¿verdad? Pero bueno, ya aquí con esta cantidad de humo y ese color se terminó de confirmar que efectivamente no hubo consenso. Los cardenales electorales no consiguieron esa decisión para nombrar a un nuevo papa. Y es que recordemos que se necesita una gran mayoría, 2/3 de los cardenales tienen que estar de acuerdo para que se pueda elegir entonces al nuevo papa. Además, retomaron ya el proceso después de esta segunda fumata, retoman el proceso a partir de las 8 de la mañana, hora de Costa Rica, así que también durante la mañana estar muy pendientes porque, bueno, en cualquier momento podríamos tener noticias. Sí, los cardenales electores ya emitieron las dos primeras votaciones, la que vimos ayer al mediodía y esta durante esta madrugada. Los 133 cardenales retomaron el proceso a las 7:45 hora en Roma, salieron de la residencia de Santa Marta para dirigirse a la Capilla Paulina. Ahí disfrutaron de una misa especial, celebraron esa misa antes de ingresar de nuevo en la Capilla Sixtina hacia las 9:30 de la mañana. Pero ¿qué le parece, Melissa, si vemos señal en directo? Imágenes completamente en vivo, además un cielo muy despejado. En Roma llueve bastante, pero vea qué lindo que se ve también esta, bueno, que es tarde ya. ¿Qué hora es allá en...? Eso estaba buscando acá, 1:52 de la tarde. Sí, 1:52 ya hora de la tarde, posiblemente ya almorzaron y bueno, quedaremos nosotros entonces atentos para conocer el avance. Recuerde que en Repretel estamos así pegadísimos a la señal en Roma, así que también si usted no se quiere perder ningún detalle, usted deja Canal 6 en su pantalla y por supuesto en cualquier momento haremos la intervención correspondiente. Finalizó este segmento con este detalle. A ver, hubo algunos atrasos, pero se tiene programado que las próximas fumatas puedan ser a las 9:30 de la mañana, hora de Costa Rica, o a las 11 de la mañana, también hora de Costa Rica. De todos modos, en la edición del mediodía, por supuesto, estaremos pendientes realizando nuevos informes de esto que mantiene en vilo a toda la comunidad católica y al mundo entero, ¿por qué no? Bueno, en minutos tendremos detalles en vivo sobre este tema porque llovió y con mucha fuerza, sobre todo en algunos sectores y comunidades de Punta Arenas que registraron estas imágenes. Observen ustedes un fuerte aguacero que afectó zonas como El Roble y Barranca, donde se presentaron lluvias con viento acompañadas de tormenta eléctrica. Vean, las calles parecían ríos. En Barranca el agua provocó algunas inundaciones por el colapso del alcantarillado. Noticias Repretel conversó con las personas afectadas y en cuestión de minutos estaremos ampliando detalles sobre estas inundaciones que están provocando los primeros aguaceros de la época. Y un video muestra cómo ocurrió el crimen de un hombre en Desamparados en manos de unos sicarios que llegaron en motocicleta. Este es el instante. El ahora fallecido era conocido como alias Pepín y era bastante conocido por los vecinos de la zona. El OIJ sospecha que la víctima la mataron por no aceptar unirse a un grupo criminal y por no querer vender droga. Hasta el momento San José registra 102 crímenes.
Y minutos después, en el sector de Lindavista de Río Azul, agentes policiales lograron dar en primera instancia con la moto usada por los sicarios y con un carro en donde aparentemente viajaban 3 sospechosos de ser los responsables del crimen ocurrido en el sector del Guarco. Los oficiales coordinaron con agentes judiciales quienes ahora investigan la participación de estos sujetos en este ataque armado. Y un nuevo hecho de sangre sacudió la provincia de Cartago luego que a pocos metros de un centro educativo hombres armados atacaran a una pareja dentro de un vehículo en Tobosi del Guarco. El hombre de aproximadamente 42 años recibió al menos 8 impactos, quedando fallecido ahí en el lugar, mientras que la mujer de 27 años resultó herida de 2 impactos de bala, por lo que fue trasladada al hospital Max Peralta. En el sector de Río Azul, agentes judiciales localizaron una moto que sería la utilizada por los sicarios para escapar del sitio. El caso es manejado como un nuevo ajuste de cuentas. Al ser aproximadamente las 2:30 de la tarde, se moviliza el recurso de Cruz Roja Costarricense al sector de Tobosi y el Guarco. Esto para la atención de 2 personas las cuales presentan heridas por arma de fuego. Al llegar a la escena se valora una femenina, la cual es trasladada al centro médico en forma delicada, y un masculino permanece sin signos de vida en el lugar. Y las autoridades de El Salvador confirmaron la detención de 4 costarricenses quienes transportaban 1 tonelada de droga en alta mar. Según el presidente de este país, Nayib Bukele, los ticos fueron detenidos en un barco pesquero con una mercancía valorada en poco más de $25 millones. Este es el segundo caso de costarricenses detenidos en El Salvador en condiciones similares. A inicios de este año detuvieron a 8 ticos en 2 embarcaciones pesqueras, quienes llevaban más de 1 tonelada de droga en dirección al norte. El Atlántico ha sido uno de los más preferidos por las organizaciones criminales para trasladar droga hacia el norte, ¿verdad? Independientemente del país, la idea es acercarlo hacia arriba porque entre más se acerque, más cara se vuelve la droga. Habría que ver ya si existen vínculos es un trasiego contratado directamente por la organización criminal o simplemente es un servicio que se está haciendo tipo outsourcing, por decirle algún nombre, a nivel de los costarricenses. Vamos a conocer ahora los titulares de los principales diarios de circulación nacional. La Nación titula: 3 años de Chávez, 18 metas incumplidas, 10 a medias y 7 exitosas. Además, Saprissa y el muñeco es el muñeco. Bueno, es que Saprissa logró la clasificación y Cartago, que ya casi clasificaba, bueno, queda fuera. Diario Extra: 30 policías custodian a 4 expresidentes. Fuerza Pública gasta 194 millones de colones al año en escoltaje. Además, Cartagada, en la imagen de portada, como ya les explicábamos, y bueno, no se repartan nada. También una frase de los morados ante la clasificación de Saprissa. La Teja dice: la Cartagada no falla. Sporting derrotó a Cartaguito con goles de Exmanudos y revivió al monstruo. Además, mira, estoy en portada hoy, Robert, ¿qué te parece? Mira. En La Teja. A ver. Allá en la esquinita. Meli lo voy a leer yo, Meli es todoterreno al Chile. Página número 13. Periodista emprendedora. Voy a ir a comprar La Teja hoy, me parece. Las autoridades judiciales investigan a 9 policías por supuestamente propinarle una paliza descontrolada a un detenido en Pavas. A patadas, con golpes con un tubo y, según informes, hasta con cables de electricidad, así habría sido torturado y asesinado un hombre identificado como Reyes Corrales dentro de una delegación policial en Pavas en febrero de este año. Lo que empezó como una detención por un caso de violencia doméstica derivó en una brutal muerte que hoy tiene a 9 oficiales bajo investigación por presunto abuso de autoridad y homicidio simple. Videos que, bueno, ustedes los manejan y los tienen y que han estado a la luz pública
Son varios oficiales que los golpean. Sin embargo, es solo uno de ellos que lo golpea con algún tipo de objeto, ¿verdad? Fuera de ello, casi que todos los demás sí son con sus propias manos o con patadas. Reyes fue arrestado y trasladado a la delegación donde, según la versión inicial, habría sido golpeado por vecinos. No obstante, las pesquisas determinaron que fue dentro de la misma sede policial donde recibió las mortales agresiones. Supuestamente cuando el muchacho estaba en uno de los aposentos de la delegación, pues existía un tomacorriente que pues tenía los cables pelados, y tomaron la decisión de colocárselo, según lo que dice la declaración de él, colocárselo en los genitales. Abogados penalistas consultados coinciden en que no existe una justificación legal para los golpes que recibió la víctima. Serán más, entonces ellos no están bajo un peligro inminente, por lo cual no se podría justificar una legítima defensa. Por ello, se tiene que estudiar toda la parte integral del caso. Por este caso, piden preparar psicológicamente a los oficiales desde la Academia de Policías. Por una parte, lo que es estrictamente policial, ¿verdad? O sea, prácticas de tiro. Vamos con noticia de última hora porque agentes de la sección de homicidios de San José realizan 2 allanamientos para detener a 2 sicarios. Hernán Barrantes. Imágenes en directo en este momento, Roberto. Roberto, como usted estaba mencionando, esta es una operación que acaba de iniciar por parte de las autoridades judiciales tanto acá donde nos encontramos nosotros, en Pava, muy cerca del centro de este distrito Josefino, así como también en el sector de Cartago. La finalidad es detener a al menos 2 sicarios quienes estarían vinculados con el tema del asesinato de varias personas que se han estado registrando en los barrios del sur de San José, así como también acá en Pavas. También son personas vinculadas al tráfico de drogas, también amenazas, portación de armas prohibidas y otros. Es una operación que, como vemos y como le estamos mostrando en imágenes en directo de mi compañero Cristian Hernández, están en desarrollo, están iniciando y se está a la espera del resultado de estas acciones. Es una investigación que ha tomado varios meses y que ha llevado que agentes de la sección de homicidios de San José se desplazaran hasta Cartago, así como también a este sector para ubicar a estas personas. En este momento, pues, se está en lo que es el proceso de aseguramiento de las viviendas que están siendo intervenidas para evitar que pueda haber algún tipo de situación que pudiera poner en peligro a los agentes judiciales y posteriormente proceder a la revisión de los inmuebles para lo que es el decomiso de evidencias importantes. Es una operación en desarrollo y que acaba de iniciar, como le estamos mostrando, y que son imágenes totalmente en directo. Así es, estamos trayendo esta información. De momentos hay información muy preliminar que se debe corroborar una vez que se confirme que se haya ubicado a las personas que son buscadas. Los sicarios serían personas muy jóvenes, de entre 20 y 25 años de edad aproximadamente, y que estarían ligados al menos a 5 allanamientos. También vamos a traerles información
sobre una operación que se desarrolló en el sector de Pérez Celedón por parte de la sección de crimen organizado en conjunto con la fuerza pública, mediante la cual y tras un amplio seguimiento se logró dar captura de 2 camiones de carga y dentro de los cuales se encontraron un importante cargamento de droga, tanto marihuana como cocaína. A esta hora se confirma la detención de 2 personas y estamos hablando de 2.589 kilos de droga decomisados que eran transportados en este vehículo. Es una información confidencial que ingresó a las autoridades judiciales. De inmediato se coordinó con Fuerza Pública, se realizó un control de carreteras para interceptar a los vehículos en la localidad del Jardín y allí se logró la captura de los 2 vehículos. Los detenidos son de apellidos Fonseca, de 48 años, y Herrera, de 29. En uno de los vehículos se hallaron 1.600 kilos de droga y en el segundo 989, que arrojan un gran total de 2.589 kilos. Ambos vehículos y la droga ya fue trasladada hasta San José bajo un amplio operativo durante la noche y madrugada de este día jueves. Es importante mencionar que es un trabajo que ha requerido de una extensa investigación para dar con estos 2 cargamentos tan importantes. Esa es la información que les traemos desde Pavas. Este es un informe de Hernán Barrantes para Noticias Repretel. Hernán, muchísimas gracias. Quedamos pendientes de la detención de estos presuntos sicarios. Y fuertes aguaceros afectaron a varias familias en Barranca de Punta Arenas. La saturación de alcantarillas habría sido el principal causante de las inundaciones. Jesús Chacón nos amplía. Jesús, adelante. Así es, esos fuertes aguaceros que comenzaron en horas de la tarde este miércoles generaron la gran afectación en viviendas de diferentes zonas del país, pero específicamente, como usted comentaba, en Barranca de Punta Arenas se dio la situación que vamos a ver en imágenes, donde casas completamente inundadas, afectación total de muchas partes de la vivienda, donde en efecto el agua tuvo un alcance de prácticamente unos 15 centímetros de altura, donde llegaba prácticamente a la parte de los tobillos de las personas que vivían en estos hogares. Y si podemos ver en imágenes, son diferentes zonas, desde la sala, cocina y demás, que presentaron cualquier afectación. También lo importante rescatar que, bueno, prácticamente fueron 6 viviendas en total las que presentaron esa afectación, como usted lo decía, debido al colapso del alcantarillado. Es que se presentan esas inundaciones que afectaron a muchas personas en esta zona de Barranca en Punta Arenas, y que de igual manera también generó la afectación por pérdidas económicas, debido a que muchos, por la altura que mantuvo estas inundaciones, llegó a tocar muchos electrodomésticos, que generó esa afectación. Pero vamos a ver también porque muchos de estos vecinos se la tuvieron que ingeniar también para realizar la limpieza de sus hogares, que les tomó cerca de 3 horas el poder sacar toda esa agua que estaba dentro de su casa, distribuida en cualquier parte, en cuartos también, en la sala, cocina, que como indicaba generó también pérdidas económicas, y vemos que prácticamente se las ingeniaron con tarros y también con palas para poder sacar la gran cantidad de agua que estaba afectando a estas personas debido al colapso del alcantarillado, que generó que se rebalsara pues toda esa agua que estaba cayendo, se generara que los caños no dieran abasto para poder drenar toda esa agua y llegar hasta estos hogares, generando las grandes afectaciones hacia estas familias. Por esa situación que mencionamos del alcantarillado, se inundó varios sectores de Barranca en Punta Arenas, también en El Roble, en Punta Arenas Centro, y principalmente el sector de Juanito Mora, en esta zona de Barranca. Por el fuerte aguacero y la saturación del alcantarillado, como comentamos, fueron 6 casas las afectadas, donde las personas tuvieron que ingeniarse para poder sacar toda esa agua, debido a que tenían que dormir en esa vivienda y tenían que buscar cómo retirar toda la gran cantidad de agua que, como decíamos, llegaba prácticamente hasta los tobillos de las personas que vivían en ellas. Pero vamos a ver por qué también ese colapso del alcantarillado generó esas inundaciones en las calles, que prácticamente totalmente anegadas se podían ver, y es como lo vamos a visualizar en las imágenes, donde esa gran cantidad de agua generó también que mucho de eso se desplazara a las viviendas y generara esas inundaciones, debido a que el alcantarillado no dio abasto, y que también mucho
de esto generó afectación al tránsito, ya que muchas personas debían también conducir con mucha precaución en el lugar, debido a que esto podría generar algún accidente de tránsito, ya fuese que hubiese un hueco o también la poca visibilidad que había para poder transitar en estas carreteras podía generar alguna afectación. Esto es lo que se estuvo viviendo durante la tarde de estos días, de este miércoles, con esa gran cantidad de agua que ha estado azotando el país debido a la entrada de la época lluviosa, que, como ha mencionado el Instituto Meteorológico, se está haciendo de forma, por decir, sectorizada, donde los primeros puntos afectados se están dando en Punta Arenas y también en la zona de Guanacaste. Vamos a ver este recorrido que hizo uno de esos vecinos afectados en Barranca de Punta Arenas, donde relata prácticamente paso a paso desde el ingreso de su casa toda la zona afectada. Hace poco la había comprado para ponerle, la tenía bajo la cama y se me mojó. La sala, el perro tengo de leche, no, se pone todo temblando. Este es el cuarto. Este es el cuarto de nosotros. Como lo pueden ver, todo inundado. Los zapatos de los chiquillos de la escuela, amigos, ahí. Todo, la ropa. Este es el otro cuarto. Como pueden ver, igual. Inundado. Todo ahí. Cosas de que uno no esperaba. La cocina. Como ustedes pueden ver, todo esto. Imagínate que se me dañó la pantalleta, la refri, ojalá Dios quiera que no se me haya dañado, pues, como entró tanta agua. Bastante afectación y también esas pérdidas económicas, como veíamos en imágenes, mucha la afectación de estos vecinos en Barranca de Punta Arenas y también otros sectores de esta provincia, que ha generado los fuertes aguaceros, y el colapso del alcantarillado será la principal razón que generó esa afectación, esas inundaciones a esas viviendas en esta zona. Qué difícil, Jesús, porque apenas empieza la época lluviosa y ya vea los estragos que está generando para muchas familias. Por supuesto, estaremos pendientes, Jesús. Gracias por el detalle de la información, y usted posiblemente al ver estas imágenes puede estar preguntándose, ¿será que hoy jueves llueve? ¿Será que llevo sombrilla o paraguas? Bueno, el Instituto Meteorológico Nacional pronostica una mañana, escuche bien, bastante bochornosa en todo el territorio nacional, pero para la tarde sí va a llover, y de forma aislada en la zona sobre todo del Pacífico, así como en el Valle Central y en la zona norte. No se pronostica aguaceros en la zona del Caribe. Lo vemos en el siguiente mapa: el Valle Central, nubosidad parcial, aguaceros aislados, una temperatura máxima de 29 grados que podría generarnos esa sensación de bochorno, sobre todo durante la mañana. El Pacífico Norte, vean cómo va a estar el Pacífico Norte: nubosidad parcial con lluvias y hasta tormenta, con temperatura máxima de 35 grados. El Pacífico Central, nubosidad parcial con lluvias y tormenta también, una temperatura máxima de 33 grados, y posiblemente el Pacífico Sur tenga condiciones similares. Efectivamente, también lloverá y también tendremos tormenta en el Pacífico Sur, para que todos los vecinos prácticamente del Pacífico tengan mucha precaución. El Caribe Norte, parcialmente nublado con posibles lluvias, una temperatura máxima de 32 grados, y el Caribe Sur, parcialmente nublado con posibles lluvias, una temperatura máxima de 31 grados. Nos vamos a la zona norte: nubosidad parcial, aguaceros dispersos, principalmente para horas de la tarde. Eso sí, muy caliente, la temperatura máxima alcanzará hasta los 34 grados centígrados. El caso de Guanacaste todavía tiende a tener precipitaciones dispersas, no son generalizadas en esta región porque todavía no se ha asentado del todo la estación lluviosa en esta zona, pero está ya en ese periodo de transición. Por lo tanto, el jueves, una mañana bochornosa, cálida, pero rápidamente vamos a estar teniendo nuevamente este tipo de generación de nubosidad que nos genera precipitaciones.
Los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social obligan al uso de la mascarilla por brotes de influenza. La medida será obligatoria y por tiempo indefinido para disminuir contagios de pacientes y también personal de salud. En el Calderón Guardia, por ejemplo, será requisito de ingreso independientemente del trámite que haga el paciente dentro del hospital. En el caso del México será obligatoria solo para ingreso de visitas de pacientes internados. Lo que se está estableciendo es que toda persona que venga a visitar a algún paciente hospitalizado utilice la mascarilla, tanto ya sea en la visita general como la gente que acompaña a los pacientes dentro. Igual, digamos, se está estableciendo medidas a lo interno para que todo personal que tenga algún tipo de síntomas respiratorios utilice la mascarilla, se retire para que no, digamos, no genere un foco de contagio, e igual el uso de las mascarillas en pacientes que estén hospitalizados y que presenten síntomas respiratorios. La Embajada de Canadá emitió una alerta de viaje a Costa Rica para sus ciudadanos tras un aumento en la inseguridad de nuestro país. Esto lo que significa es que si ellos advierten a los turistas canadienses que si vienen a Costa Rica tengan cuidado, mucho cuidado, sobre todo en ciertos zonas de San José Centro, 4 zonas de alto riesgo en San José y 8 destinos turísticos en donde se dan muchos robos. Advierten que los robos a turistas a través de carteristas se han vuelto frecuentes, así como los delitos relacionados con carros y casas. Cuando como Cámara también participamos junto con el ICT en ferias internacionales, cuando se nos acercan directamente mayoristas o el cliente directo, sí nos consultan sobre lo que se ha venido escuchando de la inseguridad. Lógicamente, pues uno les da los consejos. Y la fracción de Nueva República presentará en los próximos días un proyecto de ley que busca permitir que los miembros de la fuerza pública puedan jubilarse a los 55 años. El texto está en su fase final de redacción y será presentado en medio del intento de los diputados por revertir el veto a la ley del OIJ que persigue este mismo objetivo. En la corriente legislativa ya se han presentado otras iniciativas similares con el fin de incluir a bomberos, la Cruz Roja y otros cuerpos de rescate, aunque hasta ahora sin resultados positivos. Los que enfrentan a la delincuencia, la carga física que ellos enfrentan no es como la de cualquier funcionario y por eso nosotros hemos apoyado este proyecto y por eso nosotros vamos a apoyar el resello. Pero le anuncio algo más, además de apoyar el resello para que la pensión de los funcionarios o los oficiales del OIJ sea a los 55 años, también estamos prácticamente listos para presentar un proyecto de ley para aplicar lo mismo para los oficiales de la fuerza pública. Y creo que todos tenemos claro que después de cierta edad, los oficiales de fuerza pública, OIJ, llámese la policía que sea, no están en condiciones, por ejemplo, para realizar una persecución en la calle a un delincuente. Nos separamos un instante, vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con todo el detalle de la noticia. Continuamos con más de noticias. Repretel, 3 personas resultaron heridas al volcarse una ambulancia privada en la carretera interamericana norte en Bagaces. Tenemos información con nuestro compañero Hernán Barrantes. Más adelante Jesús Chacón también estará con nosotros. Hernán, adelante. Una situación bastante caótica que se vivió en la autopista Interamericana Norte, en este sector de su paso por Bagaces, cuando esta ambulancia de servicio privado que les mostramos en imágenes colisionó con un chapulín y terminó volcada sobre uno de sus costados. Según el reporte de la Cruz Roja Costarricense, las 3 personas fueron trasladadas en una condición delicada a lo que es el CAIS de Cañas. Sin embargo, tras ser atendidos y valorados, pues los 3 se reportan en una condición estable. Estamos hablando de que se trata del conductor de la unidad de emergencias, así como también 2 personas que viajaban en la parte posterior, entre ellas una mujer que era trasladada hacia Liberia. Ellos, aparentemente, el chapulín realiza una maniobra indebida y esto genera
que se dé la colisión, dejando pues bastantes daños en lo que es la unidad de atención de transporte de pacientes a centros médicos. Es importante mencionar que este incidente fue atendido tanto por Cruz Roja como por personeros de la Cruz Roja y de bomberos de esta localidad de Cañas. También tenemos que hablarles de una operación que se desarrolló por parte de las autoridades de la Fuerza Pública, los oficiales del Grupo Gao, así como también del OIJ, quienes allanaron una vivienda, esto en Cañas, Guanacaste, luego de que se diera un atentado contra una persona que estaba en una vivienda. Él fue atacado a balazos y fue trasladado a una condición delicada hasta el centro médico. Las autoridades policiales de Fuerza Pública lograron dar con los sospechosos, darle seguimiento, y es así que se procedió a allanar la vivienda donde se ubicaron a los dos hombres de apellidos Canales y Umaña. En el caso de Canales, él contaba con una orden de captura ya que había escapado de un allanamiento previo una semana atrás al ser investigado por tráfico de drogas. Y las siguientes imágenes que le vamos a mostrar corresponden a una situación que está afectando bastante a los comercios. En este caso ocurrió en la localidad de La Teresa, esto en Guapiles de Pocosí, donde este sujeto hizo un boqueto en el techo e ingresa al local y sustrajo dinero y otros artículos. Además, intentó sustraer o dañar lo que era el sistema de videovigilancia sin lograrlo, y sus imágenes ahora son difundidas para solicitar su colaboración para identificar al delincuente. Muchísimas gracias, Hernán, por este reporte. Vamos ahora con Jesús, porque 20 rutas de servicios de trenes están presentando una capacidad reducida de pasajeros por mantenimiento que se le está dando a las unidades, Jesús, pero sin embargo hay gran cantidad de personas, sobre todo trabajadores, que utilizan este servicio y que se ven afectados. Adelante. Así es, bueno, ahorita muchas personas han empezado a utilizar el servicio de trenes. Ahorita que estamos en la estación de trenes acá en Heredia, bueno, prácticamente ya se ha estado haciendo un poco porque muchas personas están optando por utilizar este servicio. Pero el Incofer ha manifestado que prácticamente, como usted lo decía, 20 servicios prácticamente se encuentran con capacidad reducida. En total son 94, por ende son solo 74 los que están manejando la capacidad adecuada que deben de llevar ellos para poder alcanzar todo ese tipo de personas que utilizan este servicio. Los servicios que se están viendo afectados, que ha manifestado este ente ferroviario, son específicamente los de Heredia, en el lugar donde estamos, también en Cartago y algunos de Pavas. Esta situación ha generado también el atraso de muchas personas que tienen pactado tal vez tomar el tren de cierta hora, pero sin embargo al llegar, al tener menos capacidad, se han encontrado con la sorpresa de que deben de esperar otro y por ende ya llegan un poco más tarde a sus destinos, y es lo que ha generado también un poco de molestia, y es por esto que el ente ferroviario se ha manifestado y ha informado que esto se debe a que se está dando mantenimiento a las unidades, y por eso se ha tenido que sacar de circulación algunas, y es lo que estaría provocando ese retraso a veces de personas, debido a que muchas utilizan el servicio pero la cantidad no está siendo la adecuada para poder solventarlo. Vamos a escuchar lo que manifiesta este ente ferroviario con respecto a esta situación y también con respecto a lo que manifiesta para que las personas tomen en cuenta de cómo saber qué horarios tendrán reducción de pasajeros. Durante los últimos días hemos informado a los usuarios del servicio de tren que tenemos algunos equipos en el taller recibiendo mantenimiento o haciéndoseles algún tipo de reparación. Esta situación provoca que algunos de los 94 servicios diarios que presta el Incofer tengan una reducción en su capacidad. Es por esto que invitamos a los pasajeros a que por favor revisen las redes sociales de Incofer y puedan verificar cuáles son los servicios que se están prestando con capacidad reducida. Además, les informamos que todos los servicios están programados, no hay ninguna suspensión de servicios. Lo que se está dando en este momento es una disminución de capacidad. Se mantiene todavía el alto flujo de personas que utilizan este servicio de trenes acá en Heredia. Sin embargo, el Incofer no ha manifestado específicamente cuándo será la fecha que se vuelva a establecer ya la capacidad completa de todas estas unidades. Manifestó nada más, como escuchábamos, que las personas deben de verificar directamente las redes sociales y que también en los próximos días estarán ampliando cuándo será esa fecha específica que ya se contará con esa capacidad de todos los trenes. Muchísimas gracias, Jesús. Y Noticias Repretel comprobó la desesperación de muchos por acceder a créditos gota a gota a pesar de todas las advertencias. Vean este
experimento que enciende aún más las alertas del OIJ. La falta de acceso a crédito formal, el desempleo y la necesidad urgente de efectivo están llevando a muchas personas a buscar préstamos informales, pero estos acuerdos sin garantías legales a menudo terminan en extorsión y amenazas. En redes sociales nos topamos con publicaciones como estas, en la que ofrecen créditos de esta manera. Préstamos, la cantidad que necesite solo a personas responsables, casa propia y cédula. Pero también están los que solicitan. Me urge prestamista, necesito 100.000 colones. Soy una mujer sola con 2 hijos y tengo que pagar alquiler hoy, si no me hacen desocupar. Necesito prestamista, no importa, gota a gota, necesito 500.000. Las redes te ponen un préstamo rápido, sin fiador, con condiciones bastante importantes. La gente al inicio no sabe o no determina que se trata de un gota a gota. Eso en la mayoría de los casos. Por cada 1.000.000 de colones más o menos que ustedes pidan y resulta ser que es gota a gota, van a tener que pagar semanalmente 100.000 colones. Esto se convierte en un ahogo, pues este pago solo es de intereses y el capital continúa intacto. Lo que hacen es extorsionarlos, cambiarle las reglas del juego mediante contratos, repito, que son de usura, que no son de libre discusión y se involucran en un ciclo que termina, ya sabemos, muy mal. En el 2024, el organismo de investigación judicial recibió un total de 830 denuncias por extorsión de préstamos gota a gota y en los primeros 3 meses de este año contabilizaron 173 casos. De enero del 2024 a marzo del 2025, en San José se presentaron 519 denuncias. Le sigue Cartago con 226 demandas y de tercer lugar se ubica Heredia con 105. El año pasado creo que tuvimos 4 muertes por tema de gota a gota, por lo menos registradas y contabilizadas por parte de OIJ, y lo de las amenazas es algo muy frecuente, ¿verdad? Es parte del modo de operar que tienen para poder recuperar la plata. En Noticias de Repretel hicimos un experimento, colocamos anuncios en las paradas de autobuses ofreciendo estos créditos y este fue el resultado. Creo que me la juego con 900.000 para pagar otros préstamos que tengo y luego le pago a usted. Cerremos en 1.000.000. Pero lo necesito urgente, me están apretando por todo lado. Le explico el interés. ¿De cuánto es? Por 1.000.000 tendría que pagar 200.000 colones por mes. Yo quería para hacer una consulta, ¿cómo es los préstamos con ustedes? ¿Se paga semanal, quincenal y a cómo se cobra el interés? Por 100.000 le puedo cobrar 10% mensual. Otros indican que recibir un préstamo de estos es firmar su sentencia de muerte. Hoy en día, ¿verdad? Eso es peligrosísimo. Eso no está bien. Es peligroso. Claro. Hace poquito tuvimos un caso en la zona sur en el cual a la señora la estaban extorsionando para que entregara un derecho de una propiedad que tenía un parqueo para poder, digamos, pagar la deuda, que era muy básica, pero más allá de eso el prestamista pues le gustó esa propiedad y la quería para él. Si usted o alguien que conoce está en esta situación, recuerde que se puede acercar a las instalaciones del organismo de investigación judicial y presentar su denuncia. Este viernes 9 y sábado 10 de mayo se realizará la Feria de Empleo en el Centro de Convenciones con 7.000 vacantes. Además, ofrecerán parqueo y transporte gratuito en bus y tren para los asistentes durante ambos días. Las rutas confirmadas saldrán de San José a Alajuela, San Ramón, Grecia y Heredia, asimismo, tren desde Cartago. Y el Cantón de Mora se quedó sin alcalde por tiempo indefinido. El alcalde y la vicealcaldesa fueron suspendidos por un proceso penal que se investiga en su contra, mientras que el segundo vicealcalde renunció esta semana a su cargo por un problema de salud. Según el Código Municipal, lo que procede es que la presidenta del Consejo Municipal asuma el cargo. Y la línea de apoyo Aquí Estoy, que brinda atención psicológica tanto a padres como a sus hijos, se encuentra habilitada en horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Usted puede recibir atención a esos números de teléfono que buscan beneficiar la salud mental de las personas que están atravesando alguna situación y no tienen el dinero para costearse una cita con un médico privado.
Y el gobierno convocó para las sesiones extraordinarias el proyecto de ley de expropiaciones presentada por la fracción de Liberal Progresista. La iniciativa pretende reducir los plazos de más de 2 años a un máximo de 6 meses en expropiaciones, con el objetivo de agilizar proyectos como carreteras y hospitales que suelen quedar estancados por trámites legales. La iniciativa también permite entregar un adelanto del 40% del avalúo del terreno para iniciar las obras, aunque haya disputas por el precio. Y el gobierno llegó a un acuerdo con el Banco Mundial para beneficiar al sector agrocostarricense. Se trata de un crédito de 70.000 millones de colones que debe ser aprobado por los diputados, el cual permitiría al agricultor tener un financiamiento para infraestructura de riesgo, herramientas para adaptarse a las condiciones del tiempo. Sí es importante que esta operación va a permitir generar financiamiento, va a permitir mejorar las condiciones de riego de muchos agricultores, adaptarlos a las condiciones climáticas actuales por medio de programas y mucha asistencia técnica. Hemos incrementado la asistencia técnica y hemos solventado problemas muy importantes como agroquímicos, que hoy ya es cosa de pasado justamente por el trabajo que hemos venido realizando desde el Ministerio de Agricultura, Ambiente y Salud, que son las 3 patas del Banco, presidente. ¿Y ya se fijó cómo anda con la gasolina hoy? Bueno, es que amanecieron más caras. Por ejemplo, la gasolina Super tiene un precio, pasó ahora de 672 a 692 colones, con un aumento de 20 colones. La gasolina regular, una diferencia de 34 colones, ahora quedan 677 colones. Y el diésel queda en 545 colones. Tuvo una rebaja, solamente el diésel tuvo una rebaja de 24 colones. Y el gas, ahí lo tenemos en pantalla, precio aprobado 7.389, también tuvo una rebaja, en este caso de 146 colones. Y se espera que en julio próximo las autoridades del Banco Central saquen a circulación la tarjeta prepago que usted podrá utilizar en el transporte público. ¿Cómo funcionará? Aquí se lo contamos. Si usted es de los que no quiere usar su tarjeta bancaria en el transporte público, es decir, para pagar en el bus o en el tren, le contamos que el Banco Central trabaja en una tarjeta prepago que usted pueda recargar y le deposite dinero exclusivamente para usar en estos medios de transporte. Me parece que está bien. Yo siempre lo hago con la tarjeta mientras pueda. Sí. También ayuda a disminuir los asaltos, ¿verdad? No anda uno tanto efectivo. Sí, lógicamente, porque no andan mucho menudo. Por ejemplo, esta tarjeta también sería útil para aquellos padres de familia que no quieren darle efectivo a sus hijos. Entonces, le dan esta tarjeta recargable. El Banco Central busca enlazarla con la aplicación de SIMPTP, en donde se pueda consultar el saldo disponible y los viajes que se han realizado en el transporte público. Es más rápido, sí, pero lo que pasa es que a veces hay gente que se atiene a la tarjeta y ya la tarjeta no le pasa, entonces es un problema. Según el Banco Central, la tarjeta estaría en un plan piloto, lista para el mes de julio próximo. Trabajan en asociarle el SIMPE móvil para que usted pueda recargarla de forma gratuita. Además, están en coordinación con los puntos Tucán para la distribución y venta de la tarjeta. Esto porque es mucho más práctico, más funcional, mucho más rápido para el momento de pagar, y así no estamos con ese apuro de que para los pases, que menudo y todo eso. En nuestro país, un 90% de la población mayor a los 15 años está bancarizada. Sin embargo, no todos se animan a usar su tarjeta de débito o crédito en el bus. Por ende, esta tarjeta prepago sería de uso exclusivo para el transporte público. Y en nuestra sección de buenas noticias, hoy hablamos de Sergio Marín, que es un estudiante de la Universidad de Costa Rica, que recientemente se graduó como licenciado en Ciencias Políticas. Él es una persona con discapacidad que lucha a diario por sus sueños. Cuando el diagnóstico de 1 minuto de vida se convierte en 24 años. Esa es la historia de Sergio Díaz Marín, un joven que nació de 6 meses con parálisis cerebral infantil.
Los médicos al nacer no dieron pronósticos muy alentadores. Yo soy una persona 6 mesina, o sea, nací de 6 meses, prematuro, con un diagnóstico, según médicos, médicamente hablando, de parálisis cerebral infantil por prematuridad debido a un accidente placentario. Sin embargo, Sergio luchó por su vida y logró vencer cualquier valoración médica. A los 2 años ingresó al sistema educativo de enseñanza especial y se graduó de la escuela y colegio con excelencia. Sergio habla 4 idiomas y se graduó con honores de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, carrera a la que ingresó en el 2018. Con luchas de por medio, pero siempre la consigna personal mía fue superar las adversidades de la mano de las personas que me apoyaron y también de la mano de Dios, que fue el que dictaminó que yo siguiese con vida a pesar de ese criterio médico. Siempre he tenido un profundo sentido de justicia social desde pequeño, desde la visión, la perspectiva de una persona en situación de discapacidad. Es un apasionado de los videojuegos. Justamente de pequeño, utilizando controles de las consolas, fue que se dio cuenta que podía así mejorar su motora. Su historia es un reflejo de lucha constante, carácter y superación. Pero la cuestión no está en fijarse precisamente solamente en el problema, sino en saber superar las adversidades, esas vicisitudes, saber visualizar una forma de salir de las cosas y sobre todo aferrarse a poder y querer salir adelante. Actualmente Sergio busca empleo y de esta manera poder seguir aportando a la sociedad en la lucha de las personas con discapacidad. Nos vamos hasta España porque un burro provocó un gran atasco en plena autovía en Sevilla y terminó escoltado por la Guardia Civil. Ahí vemos al burrito, por lo menos no iba lento, iba corriendo. Pero vean el caos vial que generó. Bueno, es que sí, aquí estaba más lento y los conductores iban detrás tratando de avanzar. Siguen buscando a su dueño, al que le podrían acusar incluso de posible imprudencia sobre el animal. ¿Cómo terminó un burro en plena autopista? Bueno, esa es la pregunta de muchos. Continuamos con más de Noticias Repretel y vamos con información en directo, completamente en vivo con nuestros compañeros Hernán Barrantes. También más adelante Jesús Chacón nos va a ampliar sobre ya las inundaciones que se han presentado en las últimas horas. Por ahora, Hernán, usted nos tiene el reporte sobre los allanamientos que buscan dar con sicarios, hombres que además son buscados en Pavas y Cartago. ¿Cuál es el resultado, al menos a esta hora de la mañana, de este allanamiento? Adelante, Hernán. Melissa, ya tenemos confirmación por parte de las autoridades que las 2 personas que pretendían detener ya están bajo custodia policial y esto se está desarrollando, como usted mencionaba, acá en Pavas, así como en Guadalupe de Cartago. Vamos de inmediato a las imágenes. El asesinato de varias personas que se han estado registrando en la situación. Es importante mencionar que tras estos allanamientos son 3 las personas que están siendo detenidas por este caso que está siendo investigado desde el 1 de mayo del año 2023 por un homicidio ocurrido en la localidad de Lomas de Ayarco, en Curridabat, donde un hombre de 43 años fue asesinado. Se trata de un sujeto de apellido Solís, quien fue atacado tanto a golpes como a puñaladas dentro de un inmueble y esto le causó la muerte en el lugar. A este momento se confirma la detención de una joven de 27 años de apellido Molina, así como un joven de apellido López de 23 años, quienes son los que están siendo detenidos en este momento mediante estos allanamientos que realiza la sección de homicidios del OIJ de San José. Además, el tercer sospechoso permanece detenido luego de que fuera capturado días atrás y ya descuenta prisión preventiva. También tenemos
tenemos que hablarles de una operación realizada por la Policía Oficina Interpol San José del OIJ en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, donde se detuvo a este hombre que vemos en imágenes. Se trata de un ciudadano francés quien permanecía en el país y que pretendía abordar un vuelo con destino a Canadá. Contra él existía una orden de captura internacional por los delitos de tráfico de drogas, blanqueamiento de capitales, así como también por tráfico de armas y otros, todos en la modalidad de reincidencia, y es por eso que existía una alerta roja en su contra. Tras ser alertados los agentes de Interpol OIJ de San José, se procedió a la detención del sujeto y ahora está a las órdenes de las autoridades para el proceso de extradición y repatriación hacia el país para que enfrente el proceso judicial en su contra. Hernán, muchísimas gracias por este amplio reporte. Por supuesto, tendremos también más información en próximas ediciones. Y varias familias tuvieron grandes pérdidas económicas debido a las inundaciones que se presentaron este miércoles, sobre todo en Punta Arenas y Guanacaste. Nuevamente, Jesús Chacón nos brinda el detalle. Jesús. Estas inundaciones, como usted decía, se presentaron en puntos de diferentes sectores de Punta Arenas, tanto como en Guanacaste, pero vamos a ver específicamente en Santa Cruz de Guanacaste, donde se logra evidenciar prácticamente la gran cantidad de agua que estuvo azotando esta parte guanacasteca, donde esa gran cantidad de agua, y también se puede ver mucho al colapso del alcantarillado, empezó a provocar prácticamente que las calles quedaran completamente tapadas y que ya con esto empezaran a colapsar un poco los caños y se empezara esa agua a ingresar a parte de las viviendas que estaban cercanas a este lugar. Precisamente eso es lo que muchos vecinos manifiestan con respecto a esta situación. La gran cantidad de basuras a veces en los alcantarillados provoca estas situaciones de inundación debido a que no se les da el proceso adecuado de limpieza a estas alcantarillas y que también muchas personas lanzan basura. Pero como vemos en imágenes, bastante afectación la que se vivió en este sector de Santa Cruz de Guanacaste con esa gran cantidad de agua que cayó. Pero vamos a ver también específicamente, porque esto es en Barranca de Punta Arenas, casas completamente inundadas desde la pura entrada prácticamente del corredor, así como la sala, la cocina y parte de las habitaciones también se vieron bastante llenas de agua, colapsadas ante la gran cantidad de agua que estuvo cayendo y que, como decíamos, el sistema de alcantarillado colapsó, no dio a más y generó que estas casas se vieran afectadas, situación que también generó todo esas pérdidas económicas a estas familias debido a que prácticamente toda su vivienda estuvo inundada, prácticamente el agua llegaba al sector de los tobillos, un poquito más arriba, 15 centímetros de altura, tenía un poco esas inundaciones y fue lo que provocó gran afectación para estas personas, que vamos a ver porque también se las tuvieron que ingeniar con tarros, también con palas y con diferentes artefactos para poder sacar esa gran cantidad de agua que prácticamente en cuestión de horas, esos aguaceros comenzaron a eso de las 4 de la tarde en ese sector de Barranca y prácticamente para las 6 ya estaba bastante cargadas las casas de agua. Aproximadamente fueron 6 viviendas las que se encontraron afectadas con esta gran inundación que se dio en estos sectores, donde las calles también se pueden visualizar y es lo que vamos a ver en imágenes, esas calles completamente tapadas, anegadas ante la gran cantidad de esos fuertes aguaceros que estuvieron cayendo durante la tarde del miércoles y que presentó mucha afectación para estos vecinos que, como decíamos, pérdidas económicas muy grandes debido a la afectación con esta inundación que llegó prácticamente a todos sus electrodomésticos, también a los muebles y a las camas, donde debieron prácticamente dormir encima de esta inundación mientras podían realizar el sacar toda esta agua, como veíamos ahora, con baldes y también con palas, y que también durante la noche fuera drenando un poco la gran cantidad de esa inundación que se estuvo presentando. Pero vamos a escuchar lo que manifestaron estas personas que vivieron esta lamentable situación durante la tarde del miércoles y que, como decíamos, afectó no solo sus viviendas, sino también un poco la parte emocional de ellos, al ver muchas de sus cosas, de sus pertenencias prácticamente perdidas. Y ahí sí es primera vez que nos pasa esto, porque ya hemos estado en varios aguaceros y nunca nos ha sucedido eso. Pero yo digo que es también por el manejo de las calles, que las cunetas se rebalsaron y están muy sucias, nunca les dan mantenimiento. Entonces, estar así sucias
el agua se me vino para dentro de la casa. Y no solo mi casa está así, hay varias casitas que están así. Yo ya venía de trabajar y cuando vengo aquí me topo con esta sorpresa. Como ustedes pueden ver, mi casa inundada, todas las cosas mojadas, la pantalla, la ropa de mis hijos, uniformes de la escuela, todo mojado. Ya es algo que me afecta un montón porque esto, yo tengo 39 años de vivir aquí desde que nací y nunca había pasado esto. Desde que hicieron los trabajos de aquí, de la calle, la calle ha empezado a inundar. Y es que bueno, el Instituto Meteorológico Nacional ha estado informando que durante este jueves las condiciones del tiempo en la mañana serán como se han estado presentando bastante calurosas y con esa sensación de bochorno. Sin embargo, para la tarde las lluvias sí se estarían presentando en varios sectores del país. Esto para que lo tome en cuenta si debe salir de casa y también si usted está en uno de esos lugares donde prácticamente se realizan estas inundaciones que provoca, como indicábamos, pérdidas económicas y también afectación emocional debido al ver mucho de sus frutos y de su esfuerzo prácticamente destruido por esas grandes inundaciones. También tomar en cuenta evitar el lanzar basura en las calles, porque esto es lo que ha provocado que se dé ese colapso de alcantarillado y lo que genera estas grandes inundaciones. Jesús, preocupa exactamente como usted bien lo indica, porque hoy sobre todo el Pacífico Norte, Central y Sur va a llover con fuerza, incluso con tormenta eléctrica. Esperemos que no se complique más la situación para estas personas. Muchas gracias, Jesús. Y la policía detuvo a una pareja sospechosa de la muerte de su hijo, a quien le habrían pegado y falleció horas después de ingresar al hospital. Este es el momento en el que el OIJ realiza el allanamiento. Detuvieron a una pareja por la muerte de su hijo, de 8 años. Esto luego de que el menor ingresó el lunes anterior al hospital de niños con lesiones en su cuerpo que aparentaban una agresión. Con la realización de los exámenes forenses se corroboró que la causa pudo deberse a una agresión. Así lo confirmó el subdirector del OIJ, Michael Soto. Es acompañado por sus padres, él mismo llega en una condición de salud bastante crítica, siendo que posteriormente fallece. De acuerdo al reporte que hace el hospital, el cuerpo del menor presenta una serie de lesiones atípicas, lo que podríamos denominar lo que se conoce popularmente como chilillazos. Ante esta circunstancia le informan al organismo y se traslada el cuerpo a la morgue judicial para lo correspondiente. La casa se custodió desde el martes, pero fue hasta este miércoles que realizaron el allanamiento. Noticias Repretel conversó con el vecino más cercano del matrimonio. Sí, me sorprende mucho porque no sabía que ellos fueran agresores de los niños. Hasta ayer que ya los detuvieron a los dos. Ellos tienen muchos años de vivir acá. Me saludaban, salían nada más con los niños a la escuela y volvían otra vez y no se volvían a ver los niños. ¿Qué pasa ayer ya con la niña de 10 años? Con la niña de 10 años vino el PANI y ya entonces la montaron en el carro del PANI y se la llevaron. Y ya se la llevaron. El PANI de inmediato intervino. Según un correo que envió la institución, se ubicó a una niña de 10 años, se le dieron los primeros auxilios psicológicos y una valoración médica, se le entrevista y luego se ubicó en una alternativa de protección. Se inició el proceso especial de protección. Se logran recolectar algunas evidencias importantes como rastros de sangre en ropa, alguna proyección también por sangre en paredes, los que nos denota una agresión bastante fuerte. Importante decir que en esta vivienda también vivía la hermana del menor fallecido, una femenina de 10 años, la cual visiblemente presenta algún tipo de lesiones importantes que podría presumirse que es agresión. Contra los sospechosos se presentará la solicitud de medidas cautelares en las próximas horas. Un video muestra cómo se dio el crimen de un hombre en Desamparados y frente a varios clientes de un supermercado. A la víctima, según la familia, la mataron por negarse a formar parte de un grupo criminal. De esta forma se ejecutó el crimen 102 que ocurre en San José este año. La víctima, Maynor Andrés Taylor Solís, conocido como Pepín. A él lo siguieron en una motocicleta negra
2 hombres y uno de ellos le disparó. La familia de Maynor Andrés tiene claro el por qué lo mataron. A él le ofrecieron vender droga y él no quiso, dijo que no. Entonces lo amenazaron. A lo que tengo entendido, ayer pasaron en un carro, se le quedaron viendo, luego la moto volvió a pasar y lo volvieron a amenazar. Y a las 9:30 fue cuando pasó la tragedia, que se había muerto, que le habían pegado 7 balazos. No resistió llegar a la operación. Esto es muy duro porque uno ve todo lo que está pasando y no se imagina, pero él era tranquilo. No voy a decir que era una perita en dulce, porque no. Él tuvo su tiempo, su pasado, pero él se había regenerado muchos años de trabajar aquí. Con la muerte de Maynor, sumaron 307 los asesinatos en el país. De cada 10 crímenes, 9 se han ejecutado con armas de fuego. Y se estima que 8 de ellos son por ajustes de cuentas. Deja una niña, eso es lo que más duele. Siempre su diario vivir era aquí, en las afueras del Chino. Él era guarda de ahí, guarda. Él le cuidaba al chino. De que nos dejó una bebé de 1 año y de ahí ella necesitaba parte del papá, porque mi hermana dependía mucho del papá de la bebé. O sea, él era el que le daba todo. Ahorita ellos están pasando por una situación y ella necesitaba mucho la ayuda de él. Cuando a nosotros nos llamaron y nos dijeron, nosotros no lo creíamos. La motocicleta, en donde huyeron los sicarios, es ahora objetivo de persecución penal. Ya se cuentan con videos del desplazamiento de la moto. Varias personas dentro del supermercado entraron en algún tema de pánico, ¿verdad? Y asustadas, hasta alguna señora también que creía que tal vez la habían herido de bala porque ella estuvo muy cerca cuando iba ya saliendo, pero gracias a Dios no pasó a más, ¿verdad? Y obviamente pues lamentable la noticia, pero no hubieron personas más heridas, ¿verdad? Otros hechos más que lamentar, pero sí es algo que preocupa totalmente lo que está pasando a nivel país. Hay que pedirle mucho a Dios que lo acompañe a uno, que lo libre de todo peligro, porque ya uno no sabe cómo están estas cosas tan feas. Tenemos que recomendar a Dios. Ya apenas salimos de la casa o estamos en la casa, porque ahora no tenemos seguridad de nada. Los crímenes en los barrios del sur de San José dejan escenarios violentos y que marcan a los homicidas a sueldo. Son Limón y Punta Arenas las provincias con más homicidios y se han confirmado por ajustes de cuentas 194 crímenes y 242 que se confirmaron con arma de fuego. Para tener su pensión, usted y yo tendremos que esperar posiblemente hasta los 65 años de edad. Sin embargo, hay una propuesta que busca reducir esta espera hasta en 10 años para agentes del OIJ y que está generando controversia. Pensionarse a los 55 años de edad, 10 años antes que el promedio de gran parte de la población del país que cotiza en algún régimen de pensiones. Eso es lo que avala una reforma de ley aprobada por los diputados y más recientemente vetada por el Poder Ejecutivo. El criterio actuarial que tienen no es cierto que señale que tiene la capacidad para pagar estas pensiones, porque, presidente, es tan falta de técnica esta ley que ni siquiera tienen el dato real y concreto de cuántas personas se pueden ir ya en este momento y cuántas en un futuro de 1 año o 2 años. Eso va a impactar claramente en este sistema del Fondo de Pensiones del Poder Judicial. Varios diputados reaccionaron a la decisión del gobierno de dar marcha atrás a una jubilación más temprana para agentes judiciales. Los funcionarios policiales, los que enfrentan a la delincuencia, la carga física que ellos enfrentan no es como la de cualquier funcionario, y por eso nosotros hemos apoyado este proyecto y por eso nosotros vamos a apoyar el resello. Probablemente a partir de 2033 se comiencen a desfinanciar el fondo. Y cuando termine de financiarse, adivine qué va a ocurrir. Todos los costarricenses, en cuenta usted y yo, vamos a tener que aportar para efectos de sostener un compromiso estatal, porque el Estado responde por ellos. El tema de las jubilaciones anticipadas no es nuevo en Costa Rica. Ya el año pasado se había presentado un proyecto de ley para que los oficiales de la fuerza pública también puedan acogerse a una pensión a los 55 años. Y esta semana la fracción de Nueva República presentará un nuevo proyecto en esta misma línea.
En el caso de los bomberos, la jubilación es alrededor de los 60 años de edad y la actual reforma, que según los diputados podría resellarse para hacerla efectiva, daría una jubilación a los agentes del OIJ bajo ciertas condiciones a los 55 años. OIJ pues tiene un régimen de pensión totalmente diferenciado a otros cuerpos policiales. OIJ trabaja más horas ordinarias que cualquier otro cuerpo policial, tomando en cuenta que se trabajan hasta 3.000 horas al año. Los compañeros pues tienen que hacer una cotización de hasta 3 veces más de lo que cotiza cualquier otro empleado público. Los miembros del Poder Judicial no cotizan ante la Caja Costarricense de Seguro Social necesariamente, sino ante un fondo especial de jubilaciones del Poder Judicial, al que actualmente cotizan 14.675 personas. Las pensiones del Poder Judicial tienen un tope máximo de 4.3 millones de colones y un monto mínimo de 143.000 colones. Según expertos, la desaceleración económica podría golpear a los jóvenes en los próximos meses. Los errores en las hojas de vida de aspirantes pasan una cara factura a estas personas. El desempleo sigue tocando las puertas de los hogares costarricenses. Cerca del 7.4% de la población no tienen un empleo. Justin es un estudiante de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Costa Rica. Ya se prepara en varios ámbitos. Incluso piensa reforzar su carrera para tener un mejor ingreso económico a futuro. Uno entra acá, uno le dicen que de parte de mi carrera, que como que siempre hay 100% empleabilidad, pero no siempre. Entonces ya uno sabe que, por lo menos en mi caso, es complementarlo con inglés, complementarlo con más cursos, como le digo. Entre los últimos registros de desempleo, se detalla que 177.277 personas están sin trabajo. De ellos, 92.081 son hombres, mientras que 85.196 personas son mujeres. El desempleo está aumentando, ¿por qué? Porque la economía se está desacelerando, la creación de empleo crece muy bajo, el sector comercial apenas crece un 2.8%, el régimen definitivo, que es la porción más grande de la economía, apenas está creciendo un 2.3%. Todo eso que lleva a que las empresas prevean que va a ser un año menor, de menor crecimiento, de menores ganancias y por ende, menor contratación. Trabajos en tecnología y manufactura médica siguen ganando terreno. Estos han crecido en los últimos 10 años. A los señores diputados, porque estamos en un momento complejo, un entorno internacional desafiante. No estamos queriendo asustar, sino advertir de que si nosotros no tomamos las decisiones y las políticas correctas, podemos o no aprovechar los beneficios de la propuesta de valor de Costa Rica, o podemos sentir un impacto negativo. En noviembre de 2024, 167.758 personas estaban fuera del mercado laboral. ¿Pero qué tanto puede pesar un buen currículum a la hora de aplicar por un trabajo? Yo lo que recomiendo es un currículo ojalá de una página, evitar utilizar barras. Hoy en día estamos buscando un currículo más sencillo, con información más concreta. Ojalá, lo ideal sería mencionar logros de los empleos que he logrado yo en cada empleo que he tenido, más allá de las funciones. ¿Por qué? Porque ocupamos resaltar cuál es el valor agregado que nosotros hemos dado en los empleos y cómo esto me diferencia de mis otros competidores, porque al final estamos en una competencia por alcanzar una entrevista. En Centroamérica, Costa Rica y El Salvador han tenido históricamente las tasas de desempleo relativamente más altas. En 2025, Costa Rica se mantiene superior a un 7% del desempleo. El Salvador, por otro lado, se sitúa en el tercer lugar de desempleo en la región, con una tasa del 5.2%. La Embajada de Canadá advirtió a sus turistas sobre 4 zonas de alto riesgo para visitar en San José. Tenga mucho cuidado si viaja a Costa Rica. Este es el mensaje que le da la Embajada de Canadá a sus ciudadanos en su sitio web. El nivel de riesgo es que mantenga un alto grado de precaución debido a la delincuencia. Canadá se suma a España y Estados Unidos, quienes refrescaron sus alertas de prevención hacia nuestro país en meses recientes. Que tienes que tener cuidado y ya sabes, vigilar tus cosas. Sí, lo mismo, solo ten cuidado, conoce tu entorno y mantente alerta. Recuerda que nosotras vivimos en Nueva York, ¿ok? La embajada identificó 4 zonas de alto riesgo en San José: los alrededores del Paso de la Vaca, la zona entre la Avenida Central y la 14, los alrededores del Mercado Central y los parques públicos. Ni para turistas ni para nosotros como costarricenses.
es inseguridad. Esta calle y las principales sí, pero si ya va y se mete como el lado de allá, no. Por el lado del Paso a la Vaca. Exacto, ahí no, y la coca, todo eso que lo evite totalmente. Además, subrayaron 8 destinos turísticos como foco de robos: Dominical, Jacó, incluyendo el puente del Tárcoles, Manuel Antonio, las playas de Cóbano, Quepos, Cahuita, Puerto Viejo y Limón. Escuché que es uno de los países más seguros de la región. Sí, así que nos sentimos muy bien. Vinimos de Bogotá. La embajada advierte que los delitos como el carterismo y el robo de cadenas son comunes. Los turistas son blanco frecuente de robos porque se les percibe como ricos. De acuerdo con testigos y oficiales de la Policía Municipal, en San José operan bandas de hasta 10 jóvenes de entre 15 y 22 años que se dedican a robar cadenas a grupos numerosos de turistas, principalmente los fines de semana. Cuando como Cámara también participamos junto con el ICT en ferias internacionales, cuando se nos acercan directamente mayoristas o el cliente directo, sí nos consultan sobre lo que se ha venido escuchando de la inseguridad. Lógicamente, pues uno les da los consejos. Canadá es el segundo país de donde provienen más visitantes. 121,000 turistas arribaron en los primeros 3 meses de este año. Esto equivale al 13% de los 928,000 visitantes. La embajada agrega que los robos de pasaportes, carros y en casas también son frecuentes. Y la OPS busca eliminar 30 enfermedades en los próximos 5 años. En Costa Rica, 10 de ellas son prevenibles con vacuna. Pese a que en los últimos años se ha trabajado para eliminar enfermedades transmisibles, algunas de ellas actualmente siguen presionando los servicios de salud. La Organización Panamericana de la Salud propuso como meta en 5 años eliminar al menos 30 enfermedades con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población en las Américas. Esta iniciativa abarca una amplia gama de padecimientos, como las enfermedades prevenibles mediante vacunación, las enfermedades infecciosas desatendidas, las enfermedades transmitidas por vectores, las infecciones de transmisión sexual, también las de transmisión materno-infantil, las enfermedades zoonóticas, la tuberculosis y el cáncer cérvico-uterino. De estas 30 enfermedades que se buscan erradicar en la región, al menos 10 en Costa Rica son prevenibles con vacuna. Debemos estar atentos a estar revisando el librito azul, ¿verdad? Los padres estar al día con el librito, ¿verdad? Venir a acercarse a ver cuál vacuna no le hemos puesto a los niños, ¿verdad? Y los adultos también, ¿verdad? Principalmente porque ya viene la época de las lluvias, ¿verdad? La importancia de esto es eliminar más de 30 enfermedades, es el objetivo, ¿verdad? La eliminación de más de 30 enfermedades que se prevé que se produzcan para el 2030, entonces 11 de esas enfermedades las podemos prevenir viniendo a ponernos las vacunas, ¿verdad? Actualizar los esquemas de vacunación. Actualmente el país mantiene esfuerzos en conjunto para garantizar vacunas contra diferentes enfermedades. Tejiendo contra enfermedades nuevas, amenazas recurrentes como esta. La influenza es una amenaza permanente. Todos los años, ahora que comienzan las lluvias, se hacen esfuerzos para que las personas se vacunen. Celebramos que Costa Rica, ahora muy al inicio de la época de lluvias, ya esté lista para vacunar. En el caso de la malaria, transmitida por un mosquito, el país está cerca de eliminarla. Utilice las tarjetas Visa Cope Alianza para sus pagos y compras, tanto físicas como electrónicas. Cope Alianza presenta el tipo de cambio del dólar según el Banco Central. ¿Cómo amanece el tipo de cambio del dólar? Aquí el detalle de la venta en 510 colones, la compra 505 colones. Utilice las tarjetas Visa Cope Alianza en cualquier establecimiento dentro y fuera del país. Cope Alianza presentó el tipo del cambio del dólar según el Banco Central. Mañana hay sorteo de los chances y el acumulado está en 980 millones de colones. Esta es la combinación ganadora del loto: 16, 39, 14, 29 y 02.
Y esta, la combinación de loto revancha 16, 06, 20, 22 y 40. En una operación conjunta, el OIJ y la Fuerza Pública de Pérez Celedón lograron la detención de un hombre de apellido Fonseca luego de figurar como sospechoso de tráfico de drogas. La captura tuvo lugar en la localidad del Jardín, donde interceptaron 2 camiones y dentro de uno de ellos localizaron 1.600 kilos de droga, tanto cocaína como marihuana. 3 personas fueron trasladadas a la clínica de Cañas luego de que esta ambulancia privada en la que viajaban volcó de manera aparatosa en la carretera interamericana norte a su paso por Bagaces. Por causas que se desconocen, el conductor perdió el control y el vehículo terminó sobre uno de sus costados. 2 hombres de apellidos Umaña y Canales, contra quien existía orden de captura tras huir de un allanamiento días atrás, fueron detenidos luego que el OIJ realizara el registro de una propiedad en Santa Isabel de Cañas. A los sospechosos los señalan como responsables del atentado contra un hombre de apellido Casanova horas antes. El inmueble donde se dio la captura permanece en custodia a la espera de continuar este jueves con el allanamiento para tratar de ubicar el arma utilizada. Tras hacer un boquete en el techo de un local, un delincuente logró sustraer dinero, artículos de valor e incluso intentó dañar el sistema de videovigilancia sin lograrlo. El hecho ocurrió en la localidad de La Teresa de Guapiles, en Pocosí, y ahora se pide su colaboración para tratar de identificar a esta persona. Ahí tiene los números de teléfono donde puede llamar de forma confidencial. Y las autoridades de El Salvador confirmaron la detención de 4 costarricenses quienes transportaban 1 tonelada de droga en alta mar. Según expuso el presidente Nayib Bukele, los ticos fueron capturados en un barco pesquero con una mercancía valorada en $25.6 millones. Este es el segundo caso de costarricenses detenidos en El Salvador en condiciones similares. A inicios de este año detuvieron también a 8 ticos en 2 embarcaciones pesqueras, quienes llevaban 1.5 toneladas de droga con dirección al norte. El Atlántico ha sido uno de los más preferidos por las organizaciones criminales para trasladar droga hacia el norte, ¿verdad? Independientemente del país, la idea es acercarlo hacia arriba porque entre más se acerque, más cara se vuelve la droga. Habría que ver ya si existen vínculos es un trasiego contratado directamente por la organización criminal o simplemente es un servicio que se está haciendo tipo outsourcing, por decirle algún nombre, a nivel de los costarricenses. 250 jóvenes regresaron al sistema penitenciario tras cometer un nuevo delito, pese a que les habían dado una oportunidad fuera de la cárcel. Muchos adolescentes son sentenciados por cometer delitos, pero no logran reintegrarse a la sociedad y terminan delinquiendo nuevamente. Un estudio realizado por la Contraloría halló que 250 jóvenes reingresaron al sistema penitenciario en los últimos 4 años, pese a que le otorgaron sanciones alternativas a prisión. Lo que pasa con la ley penal juvenil es que se le otorga un beneficio, por decirlo así, a esta persona menor para que no tenga que ir a un centro penal como tal, sino que él mismo pueda tener un beneficio de que esté, por ejemplo, estudiando o esté trabajando, pero siempre esté supervisado y controlado cualquier movimiento que esta persona pueda llegar a hacer. Estos programas priorizan en educación para brindar herramientas para que estas personas puedan llevar una vida alejada de la delincuencia, pero la Contraloría halló que la gestión del Ministerio de Justicia no ha sido eficaz. El 70% de los jóvenes esperan en promedio 816 días para recibir una atención integral. El 52% ni siquiera estudió durante la sanción y el 80% trabajó en empleos informales durante ese lapso. Esa es la razón por la que muchos jóvenes terminan involucrados en el crimen organizado, según algunos costarricenses. Quieren plata fácil. Lo que ellos están tratando es de salirse de ese estrés, de ese problema que ellos tienen psicológico, ¿verdad? Por problemas en la casa. Por lo general, esta población creció en entornos de pobreza, violencia, consumo de drogas y acceso limitado a educación, según la Contraloría. Tenemos mucha exclusión, mucho olvido, escasez de oportunidades, las puertas cerradas a la incorporación
de cualquier desarrollo, cualquier surgimiento, cualquier mejora socioeconómica. 2.600 jóvenes menores de 29 años fallecieron a causa de homicidios en los últimos 10 años, el 70% por ajuste de cuentas. La mayoría proviene de zonas de exclusión social. Y los amantes de la lectura y de los libros tendremos una cita en el Centro de Convenciones del 19 al 27 de julio. ¿Por qué? Bueno, la Cámara Costarricense del Libro está organizando la 23ª edición del espacio que va a reunir a escritores nacionales e internacionales. La entrada al evento será totalmente gratuita como una manera de fomentar la lectura y la cultura de manera libre. Y el Ministerio de Salud reportó más de 40 menores afectados con virus respiratorios en el Hospital Nacional de Niños. Recordemos que este centro médico alertó de que el pico respiratorio, es decir, el aumento de niños hospitalizados por estas gripes, podría comenzar a mitad de este mes. Recuerdan también las medidas preventivas, buen lavado de manos y, por supuesto, la vacunación contra la influenza que ya está disponible en todo el país. Y en los últimos 5 años, las hospitalizaciones por amputaciones en los hospitales de La Caja aumentaron. Los centros médicos registraron más de 9.000 internamientos, siendo los jóvenes entre 25 y 44 años los más afectados. La amputación del miembro inferior, dedo o pie, ocupa el primer lugar de las cirugías en La Caja. Algunas de las causas de este aumento son los accidentes laborales, accidentes de tránsito y enfermedades crónicas. Los datos se desprenden de un estudio realizado en coordinación con la Escuela de Medicina y Cirugía de la Universidad Hispanoamericana. Amplían medidas en los hospitales capitalinos para usar mascarilla tras brotes de influenza que están afectando a pacientes y también a funcionarios de salud. Los hospitales amplían y toman medidas preventivas por brotes de influenza. En el caso del Hospital México, desde este miércoles y por tiempo indefinido, la mascarilla será obligatoria para las visitas de personas internadas. Pese a no tener un brote, la medida es preventiva. Ahorita lo que se está estableciendo es que toda persona que venga a visitar a algún paciente hospitalizado utilice la mascarilla, tanto ya sea en la visita general como la gente que acompaña a los pacientes dentro. Igual, digamos, se está estableciendo medidas a lo interno para que todo personal que tenga algún tipo de síntomas respiratorios utilice la mascarilla, se retire para que no, digamos, no genere un foco de contagio, e igual el uso de las mascarillas en pacientes que estén hospitalizados y que presenten síntomas respiratorios. En el Calderón Guardia, independientemente del trámite que llegue a hacer el paciente, ya sea retiro de medicamentos, consulta externa o una cita, deberán usar cubrebocas obligatorio. En este centro hospitalario se amplió la medida. Hemos tenido que proceder con el Plan 21, el cual consiste en que por 21 días las medidas de contingencia que vamos a aplicar para disminuir los contagios estarían relacionados con el uso de la mascarilla obligatoria para personal, visitantes y pacientes. Además de eso, estamos extremando las medidas de lavado de manos al ingreso. Estamos también promoviendo la campaña de vacunación contra la influenza. El primer brote hospitalario de influenza se detectó en el San Vicente de Paúl en Heredia y de ahí se extendió a otros establecimientos de La Caja. De ahí desde el lunes empezó la venta, porque como no dejan ingresar ahí y la gente no estaba enterada de que habían, que había que traerlas. Bueno, para los que no saben, ahí está, ya usted tome nota, 200 colones el precio de la mascarilla, porque en algunos hospitales sí la van a estar ofreciendo en casos excepcionales. Debido al anterior, además del uso de la mascarilla, las autoridades de los hospitales recuerdan a la población el lavado de manos, mantener el protocolo de tos y estornudo y acudir a los centros de salud para completar los esquemas de vacunación. La influenza es un virus muy contagioso. Una persona con esta infección puede enfermar hasta 10. Profesionales independientes y emprendedores también tendrán una reducción en el pago del impuesto de renta. Ahora quedará exento el pago para las rentas anuales menores a los 6.200.000 colones.
Profesionales que trabajen de forma independiente y emprendedores pagarán menos impuestos a partir del próximo año. Ya se publicó en el diario oficial La Gaceta la ley para reducir el impuesto sobre la renta a las personas trabajadoras independientes de menores ingresos. Aumentaron el tramo de exención. Hoy, todavía en el año 2025, la exención está hasta 4.094.000 colones. Ahora esa exención de renta neta, ¿verdad? Ahora esa exención para el año 2026 aumentó a 6.244.000. Esto permitirá que no paguen impuestos los que tengan rentas anuales de hasta 6.244.000 colones. Quienes tengan rentas anuales de entre 6.244.000 colones y hasta 8.329.000 colones pagarán un 10%. La renta de 8.329.000 colones y hasta 10.414.000 colones anuales pagarán 15%. De 10.414.000 colones y hasta 20.872.000 colones anuales pagarán un 20%, y quienes tengan una renta anual desde los 20.872.000 colones y hasta los 2.000 millones de colones anuales pagarán un 25%. ¿Qué se trata de hacer con esto? Hacer una equidad entre lo que es una persona asalariada y el impuesto al salario que tiene que pagar, y una persona independiente que tiene que pagar un impuesto a las utilidades sobre la generación de su actividad económica. Será un respiro para profesionales como abogados, psicólogos, freelance, consultores y otros que trabajen de forma independiente. En este caso, los ganadores van a ser los trabajadores independientes, los que emprenden, porque van a tener la posibilidad de pagar menos impuestos, porque el tramo aumenta. Sin embargo, puede ser que a largo plazo se dé un hueco fiscal no importante, sin embargo, van a sufrir las finanzas públicas porque eso que están dejando de pagar los trabajadores independientes, pues se convierte en un hueco financiero. La ley entrará a regir a partir de este 1 de enero del 2026.